reales. Con momentos de empotramiento de cargas reales. Con momentos de empotramiento de cargas reales. Resuelvo el segundo cross. ¿Cómo tendría que resolver el segundo cross? Para el delta, ¿no? Para el delta, ¿no es cierto? Entonces tendría que calcular momentos de empotramiento para delta. Y con esos momentos de empotramiento para delta resuelvo el segundo cross, que se llama segundo cross o cross desplazable. ¿Ok? En el primer cross, ¿qué voy a calcular? El H1. Acá la fuerza de este patín. Y voy a calcular los momentos M1. Como si fuera un pórtico fijo. Como el que hemos resuelto, fijo. Y calculamos el H1. En el segundo cross, si resuelvo para este desplazamiento delta, voy a tener un M2. Y voy a calcular por acá también un H2. De repente lo calculo en sentido contrario. Listo. Pero cuando yo quiero calcular este segundo cross, debo calcular para este desplazamiento delta que no conozco, ¿no? No sé cuánto es. Entonces yo voy a asumir un valor. Voy a asumir un valor para delta. Entonces, como voy a asumir un valor para delta, me va a salir un M2, tampoco real, ¿no? Porque ha sido bajo ese delta que he asumido. Entonces quiere decir que este momento en realidad es proporcional a delta, ¿no? Que no es real, porque delta no sé cuánto es. ¿Estamos de acuerdo? Y me va a salir un H2 que tampoco es real, ¿sí o no? Porque se supone que es producto de este delta que no lo conozco. Pero lo que yo sí sé es que la sumatoria de fuerzas en este nivel, ¿cuánto debe ser? Por el slope, ¿se acuerdan? Por pendiente de fricción. La sumatoria de fuerzas en este nivel en la estructura real, ¿cuánto debe ser? ¿Cero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por condición debería ser cero. ¿Qué debería ser cero entonces? ¿Sabemos? Sabemos nosotros que H1 negativo más H2 positivo, la suma debe ser cero, ¿no es cierto? Así debería ser, ¿sí o no? Pero es imposible, ¿no? Que 10 toneladas menos 5 toneladas sea cero, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Que esto tendría que estar afectado por algo, por un factor C. ¿Por qué es el factor C? Porque esto es lo que puedo modificar. Delta yo lo puedo modificar hasta lograr que me dé este equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué voy a modificar? Voy a modificar esto. Quiere decir que H1 más H2 multiplicado por un factor me debe dar 0. Y ahí saco el factor de corrección. El factor que va a corregir esto. Esto sería, ¿cuánto sería esto? C. C en este caso, ¿cuánto sería C? C sería igual a H1. Quiere decir que para yo hallar el factor de corrección, que se llama esto, factor de corrección, ¿qué tengo que conocer? H1 y H2. Quiere decir que tengo que haber hecho el cross 1 y el cross 2. Cuando tengo ya el factor de corrección, ahora quiero hallar el momento final. Quiere decir que el momento acá, el momento final será acá, ¿no? Acá será el momento final, en la estructura real. Este momento final va a ser igual a qué cosa? A la superposición, ¿no? De los dos momentos. Entonces, el momento final, ¿cuánto será? El momento final será igual a M1 más M2. Pero M2 no puede ir así, ¿no? Tiene que estar corregido, porque acabamos de corregirlo, ¿no? Ese es el punto. Ese es nuestro planteamiento entonces. ¿Se han dado cuenta? Ahora, ese es nuestro planteamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Según este concepto, debemos haber hecho el primer cross fijo. Quiere decir que si bien se tocar un patín, yo he colocado un patín, ¿para qué? Para calcular qué cosa, como fijo, y calcular el N1. Y con el N1, ¿qué debería calcular? El H1. Ese se llamaría el primer cross. Luego, sin cargas, asumiendo un delta, debo hacer un segundo cross, hallar un M2 y hallar un H2. Con estos dos calculo el C. Y luego el momento final sería la suma de esto más esto. ¿Está claro? En otras palabras, ahora el problema que estamos resolviendo, ya nosotros para ganar tiempo, ¿qué hemos hecho? El primer cross ya lo hemos hecho. Ya está hecho el primer cross. ¿Sí o no? Porque el cross fijo ya está hecho.
que hemos hecho, para las cargas reales, ¿no es cierto? Ya hemos hecho por el primer cross, ahí está. Acá lo tiene, el primer cross ya lo hemos hecho. Entonces, para este problema que estamos resolviendo, ¿qué diríamos? En este caso, esto se llamaría ahorita ¿qué cosa? Primer cross. ¿Sí o no? Esto se llamaría ahorita primer cross. Esto sería primer cross o cross fijo. ¿Con qué es este? ¿Con cargas? Considerándolo fijo. ¿Qué hemos obtenido acá? Esto no se llama M final, se llamará M1. Entonces, si yo resuelvo esto, y como sé que en este caso, ¿no es cierto?, el apoyo no es así, ¿cuánto me va a dar el H1? Me va a dar el H1, me va a dar, se supone que me va a salir un H que no es 0, ¿no es cierto? Me va a salir un H distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que nosotros hemos hecho ese esquema, hemos supuesto que no se mueve la estructura, hemos supuesto un pórtico fijo, a pesar que no es un fijo, ¿no? Porque estamos suponiendo que acá es fijo, y no es fijo, ¿no es cierto? Y hemos resuelto esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que con esto debemos calcular nosotros un H1, ¿no es cierto? Tenemos nuestro M1, hemos ganado entonces, hemos ganado en hacer el M1. Ahora debemos hacer el H1. ¿Cómo hacemos el H1 entonces acá mismo? De este esquema, aislamos, o en todo caso, ¿eso ya lo copiaron? No. ¿Y llegamos a un momento? Sí, el primer cross. Este sí, ¿no? ¿Está copiado? ¿No? Termina de copiarlo. Termina de copiar ahí para utilizar esta parte de la... Copia más.